¿Qué tiene que ver un tractor italiano, un economista austriaco y La Habana? Quédate un rato conmigo y lo descubrimos. ErnestoMiami.com. Hace poco mencioné un informe que la CIA entregó al presidente Kennedy en 1961 sobre la personalidad de Fidel Castro. Ahí, en apenas 3 folios, se le describía como un líder neurótico y narcisista cuya prioridad es mantener el poder. Al momento de aquel análisis, Castro era un joven de 35 años con un hambre de poder y necesidad de reconocimiento sin límites. Para entender su revolución hay que analizar a Fidel Castro. Y sí, hay quienes no quieren utilizar esa palabrita porque le dan a la palabra revolución una connotación positiva. Pero realmente la definición de la RAE es precisa y le viene como sayón a lo que sucedió en Cuba en 1959. Un cambio profundo y violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de un país. Tómate este cafecito que está sabrosito. 1959 partió la historia cubana. Cuba dejó de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Muchos vitorearon ese cambio, lo apoyaron y lo auparon. Otros, por el contrario, creemos que la revolución fue y continúa siendo un despropósito que sumió a la isla en una miseria material, espiritual y cultural. Decía que para entender esa revolución debemos entender a Castro. Fidel, en términos astrofísicos, es como un agujero negro en la historia cubana. Su personalidad y su presencia en la historia provocó un campo gravitatorio tan concentrado e intenso que ningún evento, ni histórico, ni personal, ni familiar, puede contarse sin la presencia de esta persona. A diferencia de otros dictadores, Castro no solo decidía el curso del Estado cubano, sino el más mínimo detalle de la vida particular. ¿Qué comer? ¿Qué estudiar? Si puedes viajar. Todo. Como el agujero negro, las vidas y memorias de los cubanos que vivieron bajo su tiranía y siguen viviendo está completamente marcada y estigmatizada por su presencia y por sus actos. A veces veo videos donde preguntan a un joven norteamericano quién es el presidente de los Estados Unidos y el muchacho es incapaz de responder. Al inicio yo pensaba que era un ignorante desinformado. Luego comprendí lo bonito, lo refrescante que debe ser poder llevar tu vida, poder vivir tus días sin la presencia de esos líderes, poder existir más allá del mandatario de turno. Esa felicidad política nunca la tuvimos quienes vivimos y quienes viven la experiencia cubana. Es por eso que hay que contar nuestra historia. Es por eso que hay que darle vueltas a la rueda del infortunio. Tómate este cafecito que está sabrosito. Tómate este cafecito. Cordón de La Habana. Hace unos días, la revista oficialista cubana Verde Olivo publicó un artículo titulado El Cordón de La Habana. Fue una sorpresa porque el tema ese se había medio perdido del ideario castrista. Por muchos años este plan, como muchos otros llevados a cabo durante los años 60 y 70, habían caído en un saco, el saco de aquellas cosas que pasaron, de las cuales es mejor no hablar. Cuando era niño, los adultos hacían mención a estas cosas en sus casas, pero nunca se hablaba oficialmente de aquellos planes titánicos que había ideado y encabezado Castro. Pues en este artículo del 2024 no solo lo retoma, sino que en un lenguaje solo digno de los telediarios de Corea del Norte cuenta una historia idílica y magnífica de aquellos momentos. El Cordón de La Habana fue una obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz que permitía organizar la urbanización en las áreas rurales y urbanas de La Habana, garantizando además su alimentación. De esta manera, la provincia alcanzaría una autonomía digna de sus habitantes y facilitaría llegar, en algún momento, a la exportación de algunas de sus producciones. El Cordón de La Habana fue una propuesta generada por nuestro eterno comandante en jefe con toda la inteligencia y previsión que lo caracterizaban y creada en el año 1967 que se llamó Año del Esfuerzo Decisivo. Comprendía el desarrollo agrícola de toda el área que rodeaba la capital de Cuba, incluyendo la construcción de viviendas para trabajadores y campesinos,
así como la infraestructura que esto llevaba implícito, entiéndase escuelas, círculos infantiles, centros comerciales. Definitivamente, nuestro líder, pensador de todo y en todo desde siempre, en su discurso habló del cordón cañero, del cordón frutero, del cordón viandero, del cordón lechero, incluso de la producción nacional de arroz, no solo en la capital sino en su extensión al resto del país. La idea era el autoabastecimiento, para depender solo de unas pocas cosas para importar. En fin, que aquella idea era genial. ¿Qué podía salir mal? Castro había tenido una idea genial. Y según este artículo reciente, no solo era una idea genial, sino que los habitantes de La Habana nadarían en comida y hasta les sobraría para exportar. Este paraíso comestible comenzó en 1967, pero como todos los comunistas, una cosa es en el papel y otra en la realidad. Una cosa es el guión y otra la película. Así que te invito a que miremos qué pasó en realidad. Tómate este cafecito que está sabrosito. Primero hay que entender qué está pasando en 1967 en Cuba y en el mundo. Los sucesos históricos no se pueden ver en un vacío. Los años 60 fueron años turbulentos a nivel mundial. La Guerra Fría está en su apogeo. La lucha por el espacio y a ver quién la tiene más grande entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Guerra de Vietnam está en marcha y ya se extiende a Camboya. En Estados Unidos se suceden disturbios raciales. Y el asesinato de figuras como el presidente Kennedy, su hermano Robert, Martin Luther King, Malcolm X. Cuba había sido el epicentro de una posible guerra mundial en la crisis de los misiles de octubre de 1962. Un año antes, los castristas sofocaron la invasión de Bahía de Cochinos con la ayuda de la indecisión por parte de la administración de Kennedy. Las tensiones entre los dos polos de la Guerra Fría estaban en su momento más preocupante. París está por tener su mayo del 68. Israel ha tenido que enfrentar a sus vecinos árabes en la Guerra de los 6 días. Por otro lado, en el universo comunista, las cosas tampoco andaban de rositas. Las tensiones entre la Unión Soviética y China se agudizan por el tema fronterizo y están a punto de desbordar las vías diplomáticas. En unos meses se enfrentarán los dos ejércitos en una guerra armada, incluso con el peligro de ser, por ser ambos países potencias nucleares, con el peligro de una guerra nuclear. El noble ejército soviético y sus nobles causas ya habían sofocado por la fuerza, claro está, y no pocas muertes, las protestas de Hungría, y estaba por atacar de una manera contundente a los checoslovacos que habían osado intentar un socialismo un poco menos sovietizado. Intervención con tanques y muertes de civiles que el gobierno de Castro apoyó sin ningún remordimiento. En el medio de todo esto, Fidel Castro se encuentra en una encerrona. Por un lado, se ha alejado por diferentes causas de los soviéticos, sin perder el contacto del todo, claro está. Pero después de la crisis de octubre, Castro, con su personalidad narcisista, siente que los soviéticos lo han tirado a un lado, ya que ni siquiera le dieron un asiento en la negociación de la crisis de los misiles, sino que lo ningunearon. Y por otro lado, la deuda cubana con la Unión Soviética crece desmedidamente y los soviéticos se están llamando a capítulo. Se publican artículos contra el origen burgués de los revolucionarios cubanos en el periódico Pravda de Moscú, y desde Cuba se les deja caer críticas indirectas y no tan indirectas a los soviéticos. Además, China, que está a punto de irse, como dije, a la guerra con la URSS, se molesta con las posiciones cubanas respecto al conflicto y deja de exportar arroz a Cuba. Los intentos de esparcir la revolución socialista cubana por África y América Latina han fracasado y Ernesto Guevara ha muerto en el intento. En 1967, Castro y su revolución llevan 8 años en el poder. Desde el primer día pide sacrificios, la economía cubana va en descenso, ya había implementado los métodos estalinistas de la fuerza brutal y contundente, ahora usará las tácticas maoístas. Grandes planes, con grandes multitudes y grandes movilizaciones, todos volcados a la producción y a conquistar el futuro.
¿Qué podía fallar? Commercial break. La superficie del cordón de La Habana es aproximadamente 2.300 caballerías de tierra, unas 30.000 hectáreas. De esas 30.000 hectáreas, unas 19.000 irán sembradas de frutales con café intercalado en los frutales. El resto del área comprende de 6.000 a 7.000 hectáreas de pasto un poco más alejadas y además comprenderá 2 bosques, uno casi en el corazón de la ciudad, de las márgenes del río Almendares y otro bosque en las proximidades de la calle 100. Esos bosques también estarán terminados el próximo año. Habrá, además, el área del Jardín Botánico y el área destinada también al futuro Parque Zoológico de la ciudad de La Habana. Hay también algunas áreas que irán ocupadas por los embalses que se están construyendo. Las 2.300 caballerías dispondrán de regadío, es decir, las 30.000 hectáreas serán de regadío. Cuba es uno de los países que conforman el cinturón cafetalero mundial, no por elección propia, sino por los azares de la naturaleza. Está situada en el clima indicado donde el café crece. Los cubanos son famosos por su buchito de café tinto, fuerte y azucarado en la mayoría de los casos. Si pasas por Miami, tómate una coladita y ya sabrás de qué te estoy hablando. La industria cubana del café cogió vuelo a partir de la revolución haitiana de finales del siglo XVIII. Muchos agricultores franceses que huían de aquel desastre introdujeron en la isla métodos nuevos para el cultivo. La zona cafetalera cubana se ubica al oriente de Cuba, en las zonas cercanas al macizo montañoso de la Sierra Maestra. Además de la música, Cuba siempre fue famosa por 3 cultivos: la caña de azúcar, el tabaco y el café. A mediados de los años 50, Cuba exportaba 20.000 toneladas métricas de granos de café que se vendían a precios premiums en los mercados internacionales, sobre todo en Europa. Pero como casi todo lo bueno, después de 1959 comenzó la caída año tras año. Casi todos los renglones de la vida en Cuba, la producción fue cayendo de manera sólida. Por ejemplo, en 1961 se cosecharon 170.000 hectáreas. Ya para el 2013 apenas llegaban a 20.000 hectáreas. Una pérdida de tierras cosechables para el café de 83.5%. Tómate este cafecito que está sabrosito. Bueno, ¿y a qué viene toda esta charla sobre el café cubano? Porque a Fidel Castro se le metió en la cabeza que La Habana estaba muy lejos de la zona cafetalera de la provincia de Oriente y que era mejor que el café que se bebiera en la capital viniera de sus alrededores. De manera que con el café que vamos a sembrar este año en la provincia de La Habana y unos 100 millones de matas, pues en el año 1970 ya La Habana se autoabastecerá totalmente de café. Baste decir que hoy el café que consume La Habana viene desde 1.000 kilómetros de distancia, se cosecha en las montañas de la provincia de Oriente, y allá los orientales tienen que ir por decenas de miles a las montañas a cosechar café y después una buena parte de ese café hay que trasladarla a 1.000 kilómetros. La Habana producirá el café que consume, y ya en el año 1970 se autoabastecerá plenamente de café. Y ese café estará sembrado como un subcultivo, es decir, aprovechando las áreas donde están sembrados los frutales. Eso ocurrirá solo en 2 años. Cualquier persona sensata habría hecho un estudio, habría tomado una pequeña finquita, un par de hectáreas para probar si sus planes eran viables, a ver si eran efectivos. Pero el compañero Mao Castro Ruz o Fidel Zetún tenía que hacerlo todo a lo bestia, en grande, de la manera sacrificada y revolucionaria, y decidió que La Habana se autoabastecería de café, de carne, de leche, de frutas, de verduras y hortalizas. Oye, ¿por qué no me das la voz? Estoy comiendo la más 9. Compañera, por favor. Oye, ¿por qué no me das la voz? Estoy comiendo más 9. Tómate este cafecito que está sabrosito.
Tómate este cafecito que está sabrosito. Aunque este suceso pasó a la historia como el cordón del café, realmente el café era solo uno de los elementos de esta empresa faraónica. A Castro se le metió en la cabeza, así de un día para otro, que había que rodear los alrededores de la ciudad como un cinto, como un cordón de autoabastecimiento. La idea era gigantesca: árboles frutales y gandules que darían sombra a los cafetos, cortinas, rompevientos, presas para capturar la lluvia y los ríos, y por supuesto la ganadería vacuna que daría leche, queso y mantequilla. Además de eso, la cría de cerdos, gallinas, todo esto combinado con la construcción de viviendas y de pueblos, bosques y jardines botánicos. Todo este plan al unísono, al mismo tiempo, y además, como siempre, todo tenía que hacerse en tiempo récord. Nada, que aquel plan era tan bueno que en apenas un par de años nadaríamos en la abundancia. Asimismo, lo anunciaba la revista Cuba de marzo de 1968. La capital hace su abundancia. Para su plan, Castro no solo movilizó el capital y los recursos materiales, sino también movilizó al pueblo. Los habaneros dejaban sus trabajos e iban voluntarios a trabajar en los campos aledaños a la ciudad. Los centros de trabajo mostraban sus carteles: estamos en el cordón. La ciudad estaba paralizada, había que cumplir cuanto antes los mandatos del guía, del visionario, y miles de trabajadores de diferentes ramas de la economía eran destinados, algunos asalariados y la mayoría sin paga, a las labores del campo, al trabajo en el cordón de La Habana. Se había organizado todo como si fuera un ejército, con la mentalidad militar. Incluso cada ministerio tenía su centro de mando. A Castro le encantaba esa nomenclatura: contingente, batallón, brigada. Se había creado una euforia tremenda. Esta es una de las características de las sociedades socialistas. Siempre prometen un futuro que nunca llega, pero el presente es un calvario de sacrificios. Hay un toque muy católico a la vieja usanza medieval de autoflagelación, de crucifixión, del uso del cilicio. Hay un ritual de pureza que solo puede ser alcanzada con sangre. El pecado, según Castro, era la época colonial, la república o pseudo-república, como él le llamaba. Había que limpiar esa culpa originaria y mirar el futuro prometedor del comunismo. Todo tenía que ser cambiado. Castro era uno de los pocos letrados del ejército rebelde. Tenía ante sí un mapa considerable de libros, teorías y praxis a su disposición. Ya sabemos que desde su juventud era un ferviente lector de Mussolini, Primo de Rivera e incluso Hitler. Sabía cómo mover la envidia, el odio, el miedo. Tenía de su parte a Marx, a Lenin. Sabía de los métodos de Stalin, pero además estaba viviendo y viendo la experiencia de la revolución cultural de Mao y cómo la comunión entre el miedo y el entusiasmo crean en el pueblo una masa acéfala que sigue fielmente al líder. Una masa que no se atreve a cuestionar y levanta con alegría el librito rojo. El discurso de un futuro mejor atrapó a muchos cubanos. Es difícil desde la distancia y con los datos que tenemos hoy, un Estado fallido, lo que ya sabemos de la revolución y el comunismo, para evaluar a todos aquellos que apoyaron la revolución. Sería injusto. Seguramente habría muchas personas bien intencionadas, conocí a muchos de ellos, pero no hay que olvidar que estos procesos revolucionarios son extremadamente crueles con sus opositores. Como siempre, la promesa discursiva era la de un futuro prometedor. Y realmente la ciudad de La Habana la vamos a abastecer plenamente de leche, y no solo de leche sino incluso de queso y en buena parte de mantequilla. La Habana no solo dispone de las tierras necesarias para autoabastecerse de la mayor parte de los productos, sino incluso para participar en un grado alto en la exportación del país. Y además,
la provincia de La Habana producirá una parte considerable del arroz que va a consumir. De manera que se va a abastecer de toda la leche que necesite, del queso, se va a abastecer de casi toda la mantequilla, porque habrá, desde luego, otras áreas que producirán mucha más mantequilla que esta provincia, producirá las frutas que necesite, producirá los vegetales que necesite, las viandas que necesite. Algo que no se menciona mucho es que muchísimas personas que deseaban abandonar el país, personas que no compartían los ideales comunistas, eran obligados a trabajar en estos planes económicos. No estoy hablando de opositores políticos, personas envueltas en luchas. Estoy hablando de personas que deseaban irse, reunirse con su familia en Miami, o sencillamente no querían vivir en Cuba, o al menos en la Cuba que proponía Castro. Estas personas eran separadas de sus trabajos y enviados al campo a trabajar de forma obligatoria hasta que su estatus migratorio se tramitara. Esto podía demorar meses, incluso años. En esos meses La Habana era una locura. Huecos para presas y represas que inundaban los pueblos, huecos para cafetos, frutales, maderas, cortinas rompevientos, construcciones de algunas casas, vaquerías, cochiqueras para cerdos, granjas de gallina. Y se me olvidaba los cítricos, porque Castro decía que si en la Florida se daban, ¿cómo no iban a producirse los cítricos en Cuba, que tenía muchas mejores tierras? Los habaneros se desplazaban hacia allí a diario. Incluso trabajaban de noche con luz eléctrica. Era el año 1968 y para el siguiente año y el próximo el maná caería del cielo. Aquel disparate estuvo acompañado de la indisciplina, el choteo y el relajo. Aquellos no eran los chinos de Mao. Castro los convocaba, los obligaba, los convencía, pero no podía cambiarlos. Y ahí entraba la identidad cubana, la tardanza, la broma, la jodedera. Castro habría preferido la solemnidad, pero realmente se topó con la actitud relajada, la jarana y el choteo. Las mujeres eran convocadas por miles para rellenar de tierra unas bolsas negras de polietileno donde crecerían las posturas de café y otras plantas. En Cuba, a 8 años de revolución, ya escaseaban muchas cosas, así que las bolsas se las robaban. ¿Sabe Dios para qué? Para forrar libretas, para remendar un cristal roto. El caso es que los mismos trabajadores se robaban las bolsas. No me quiero meter en el hierbasal del papel de la mujer en las tareas de la producción en esa etapa y todo lo que debe haber ocurrido. Ahora, no es de extrañar, conociendo de primera mano otros proyectos y locuras que involucraron a hombres y mujeres juntos en tareas productivas, como las becas, las escuelas al campo, etc., que la actividad sexual en esas largas noches de semilleros y viveros deben haber producido más que solo posturas de café caturra. Si los hombres la han pasado mal durante estos 65 años, las mujeres la han tenido peor. Territorio libre de América. Radio Cordón de La Habana. Radio Cordón de La Habana. Compañera, por favor. Radio Cordón de La Habana. ¿Qué podía salir mal? Una variedad de café llamada caturra, originaria de Brasil, un café que, según decían, resistía más el sol y se burlaba de la altura, no necesitaba las montañas, una variedad enana y muy productiva. Para su plan se trajeron, además de Italia, tractores Goldoni, otra variedad enana también, seguramente más barata, que en Cuba se les quedó para siempre el nombre de Piccolino, que en italiano quiere decir pequeño. Y por supuesto Castro, con su complejo bélico, creó un batallón de picolinos, un batallón femenino que acabaría con el Marabuzal. Ahí estaba él, en septiembre de 1968, dando un discurso de clausura a la primera brigada femenina de picolinos. El trabajo agrícola sería mecanizado.
Todo parecía muy tecnológico, muy científico. La guataca, el asadón, los bueyes y animales de trabajo desaparecerían. En ese mismo año comienza a hablar de las vacas, el hipotálamo, el aire acondicionado y los litros de leches. El guía, el comandante, prometía y prometía, discurso un día sí, otro día también. La prensa dominada por la propaganda revolucionaria no hacía más que aplaudir el sacrificio y el esfuerzo revolucionario. Y por supuesto la pachanga y la fiesta sin música no es fiesta. Así que el dueño del país destinó una emisora que no pinchaba ni cortaba, que transmitía en inglés para oyentes inexistentes del sur de la Florida y que le habían bautizado como The Friendly Voice of Cuba. Esa emisora, de un día para otro, como todo en Cuba, se nombró Radio Cordón de La Habana. Allí, entre otras cosas, se transmitían las cifras maoístas, siempre en decenas de miles, en millones, de los grandes logros, en posturas de café, frutales, en hectáreas sembradas, quintales cosechados, viviendas construidas, represas terminadas. En el momento más crítico del plan, nombrado la Gran Siembra de Primavera, en 1968, llegó a trasladarse esta emisora al campo por casi 2 meses y allí hacía sus transmisiones in situ. Están ustedes escuchando CMTA, Radio Cordón de La Habana. Radio Cordón de La Habana. ¿Sabes tú lo que es un umbráculo? Primeramente, te diremos que es un cobertizo de ramaje que se dispone para resguardar las plantas del sol y de la lluvia intensa. En los viveros de café del Cordón de La Habana se confeccionan umbráculos a la medida de 1 metro de ancho por 20 de largo. Las estacas sobre las cuales se colocan las pencas de guano se elevan a una altura de poco más de 1 metro. En cada umbráculo caben 10 bolsitas de ancho por unas 150 de largo. La hora en Radio Cordón de La Habana, 2:45 minutos. Así el habanero aprendió palabras como umbráculo, la variedad de café caturra traída de Brasil, los viveros, el escarde. Todo giraba alrededor de la nueva pirámide. El faraón cambiaba hasta el lenguaje y los citadinos hablaban entonces de fertilizantes, plagas, que si la roya, la mancha de hierro, la coleroga, la llaga macana, la astracnosis, el ojo de gallo y la pata prieta. Se hablaba de fumigación. Había que saber las distancias de la siembra del café, el hoyo a 40 centímetros de profundidad por 30 centímetros de ancho, la invasión del café. La vida gravitaba alrededor del plan del comandante. Los pizarrones mostraban los porcientos de despulpado, las latas recogidas, los quintales en sus secaderos, las cantidades trilladas, la tolva, la secadora, el tueste y la molida del grano de café. Y por supuesto, la música y la fiesta. Y la mano de obra barata. Pero bueno, al final, tanto sacrificio, tanto movimiento de capital y trabajadores, tanto esfuerzo, hizo que La Habana se autoabasteciera de café, frutas, nadara en leche y se cansaran los habaneros de comer tanta mantequilla y tanto queso. Tómate este cafecito que está sabrosito. Con la misma velocidad que comenzó todo, terminó. Pero lo hizo por la puerta trasera. El fracaso fue tan gigantesco que simplemente cesaron las movilizaciones humanas, todo en un silencio absoluto. Radio Cordón de La Habana pasó a llamarse Radio Metropolitana. En un país sin prensa libre, no hubo críticas, ni preguntas, ni balance, silencio absoluto. Preparando este video, consulté libros, discursos de Fidel Castro, artículos periodísticos de la época, documentales, todo lo que pude encontrar, y no hay un cierre, no hay un mea culpa. Solo te das cuenta
cómo los titulares victoriosos del cordón de La Habana van desapareciendo. Es difícil encontrarlo en el siguiente año, en 1969. Va languideciendo de las portadas a una pequeña mención en las últimas páginas y luego desaparece y termina olvidado por las nuevas generaciones. Castro había pasado página. Ahora tenía otra pirámide que construir, otra gran proeza revolucionaria. Rompería el récord cubano y produciría 10 millones de toneladas de azúcar. En apenas un año pasó de palo para rumba. El cordón de La Habana no fue una locura de Castro como tantas otras que comentaremos más adelante. Pensar eso es un error en el que se suele caer. No funcionó porque estaba condenada a fracasar. Incluso si Castro tuviera las mejores de las intenciones, que no las tenía, incluso si fuera un sabio agricultor, que no lo era, fracasó porque tenía que fracasar. Fracasó por algo que sabía y explicó muy bien en 1920 el economista austriaco Ludwig von Mises en su libro El cálculo económico en la comunidad socialista. El cordón de La Habana es un libro de texto de todo lo que no se puede hacer si deseas una economía próspera y saludable. Un libro de texto de por qué Mises tenía razón. A ver si se enteran los compañeros y camaradas. La economía socialista es imposible porque es derrochadora e ineficiente y carece de precios para poder calcular, carece de propiedad privada, por lo tanto carece de un mercado para los medios de producción. Sin un mercado se carece de precios monetarios. Sin precios monetarios es imposible comprender la escasez relativa y por lo tanto es imposible establecer un cálculo para hacer un buen uso del capital. No podemos caer en la trampa de que estos planes no funcionan por las locuras del líder, que eran locuras también. Esa es la parte anecdótica, sociológica, política e histórica. La realidad es que nunca funcionará. El sistema socialista de producción es imposible. ¿Cuál fue el balance de aquel cordón de La Habana? Las jóvenes plantas de café caturra murieron. Aquel cordón habanero pasó de la idea del verde al Carmelita Machito. Cuba, que consumía café y exportaba antes de 1959, no volvería a tomar café cuando quería, sino cuando podía. Como todos los alimentos, pasó a ser parte de la cartilla de racionamiento. Además, el café, desde hace 55 años, es café mezclado. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico para los que no son cubanos. El poquito de café que se consigue viene mezclado con chícharos y frijoles tostados y molidos. El chícharo, como saben, es una legumbre. Pues los cubanos de la isla llevan 55 años bebiendo el poquito de café que pueden conseguir mezclado con chícharos. 50-50. El café puro, como casi todo lo que se produce en la isla, termina en países lejanos o a disposición de los turistas extranjeros en los hoteles. Aquel movimiento de capital humano a voluntad no hizo otra cosa que destruir otras industrias cubanas. Industrias que iban ya de ala caída, languideciendo. Se desvestía un santo para vestir otro. Se sacaban trabajadores de sus puestos de trabajo para llevarlos al campo, donde eran improductivos por razones de experiencias. Esto sin contar el gasto en infraestructura. Sin precios de mercado no había manera de calcular costos. Otra vez el viejo austriaco y su teoría de la imposibilidad del socialismo. No se puede hacer economía a voluntad. La economía es el conjunto de las acciones humanas y no el diseño de un señor entronado en el poder. Eso los camaradas nunca lo van a entender. Los ríos de leche y los ladrillos de mantequilla y queso jamás llegaron. A duras penas, los niños menores de 7 años podían aspirar a tomar leche subvencionada por la libreta de racionamiento. La fruta es un lujo. Los habaneros viejos, nacidos antes de la revolución, comían frutas tropicales que hoy en día muchos jóvenes serían incapaces de reconocer. Frutas que eran parte del entorno cubano como el caimito, la guanábana, el anón, el marañón, la chirimoya, el zapote, el níspero, etc. Comer es un lujo en Cuba. Comer pan o huevo o arroz. El verbo comer
es un infinitivo contrarrevolucionario. Porque comer es, en la cabeza de Castro, un acto burgués. Los que querían comer se fueron del país. Y los que se fueron del país eran, a los ojos de los revolucionarios, apátridas, traidores, burgueses, batistianos, escoria, gusanos. Querer libertad y querer comer sigue siendo un acto anticastrista. Como muchos de nosotros, el café pilón se fue de Cuba. Y hoy en día, si quieres conocer la cultura culinaria cubana, tienes que venir a Miami. Aquí te tomarás tu cafecito, comerás las frutas que no crecen en Cuba, comerás los platos típicos criollos. La cultura se exilió. Un fracaso como este le habría costado el puesto a cualquier político en el mundo. Pero en las dictaduras, el tirano nunca tiene que ofrecer explicaciones. Nadie se atrevería a pedirlas. Así que el cordón de La Habana pasó a ser un recuerdo en el anecdotario cubano. Al final, si todo sale mal, ahí está el bloqueo y el imperialismo yanqui para echarle las culpas. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir. Tómate este cafecito que está sabrosito. Tómate este cafecito que está sabrosito. Tómate otro. Tómate este cafecito que está sabrosito.